Y siempre en temas de salud, hoy en nuestro segmento Consulta con el Especialista vamos a conversar con usted y con nuestro experto respecto a síndrome piramidal. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Quiénes pueden ser afectados? ¿Cómo lo diagnosticamos? ¿Y cuál es el tratamiento oportuno? ¿Sabe usted que incluso puede causar ausencia laboral este tipo de situaciones y de dolores tan fuertes que pueden inhabilitarlo, incapacitarlo temporalmente? Ya nuestro invitado, el doctor Brian Pérez, de Clínica de Medicina Oriental Altamira, está con nosotros para abordar el tema. Doctor, un gusto como siempre conversar con usted y de este tema tan importante. Muchas veces lo estamos sufriendo y lo minimizamos, y ahí es donde nos complicamos y nos puede traer incluso consecuencias como no asistir al trabajo, como complicar nuestra salud. La automedicación tampoco es buena. Entonces vamos a iniciar conceptualizando qué es el síndrome piramidal y qué tan frecuente es en nuestra población. Buenos días, Jocelyn, siempre agradecido con todos ustedes por la invitación que nos dan miércoles a miércoles para hablar de temas de salud. El síndrome piramidal es un dolor bastante agudo o punzátil que hinca en la parte glútea. Por lo general esto se conoce como ciática falsa. Esto nos comienza a dar, el músculo se contrae demasiado. Esto se les da bastante a los deportistas o a los pacientes que practican bastante deporte de pesas, por ejemplo. El músculo se contrae tanto de que no llega a la relajación y comienza a comprometer los nervios, en este caso el nervio ciático. Comienza a dar punzaciones en la parte del glúteo, ya sea izquierdo o derecho, y comienza a dar los síntomas referentes a una radiculopatía, por ejemplo, ardor, comienzan a sentir hormigueo, comienzan a falsear los pacientes, debilidad, comienza también un dolor o sienten que quema. El paciente refiere: ay doctor, viera que siento una sensación de que me quema, que ando caminando como en fuego. Entonces esto muchas veces puede ser por un síndrome piramidal. Hay que preguntar al paciente de qué trabaja, qué es lo que hace, o incluso si ha hecho algún sobreesfuerzo, porque por ejemplo pacientes de que están trabajando, cortando leña, cargando cosas o haciendo cualquier X o Y razón que comprometa la columna, muchas veces pueden llegar a comprometer este músculo que está ubicado en la parte del glúteo. En eso del factor ocupacional, por ejemplo, las personas que están mucho tiempo de pie, los guardias de seguridad, ¿podrían tener este síndrome? ¿Desarrollarlo o no necesariamente? Por lo general, en varones es bastante casual que ellos lo desarrollen por la cartera. Hay un desvío en la columna, en la pelvis, y comienzan a sentir esta punzación que es bastante tolerable hasta que limite el miembro inferior. Nosotros lo podemos llegar a sentir bastante suave, que nos punza un poquito el glúteo, nos punza, hasta que nosotros sentimos un día que ya, por ejemplo, está ardiendo la parte lateral de la pierna o las dos piernas, y ya es donde ya comienza a irritarse este nervio, el nervio ciático, por así decirlo. Sí, el factor ocupacional es bastante predisponiente. Por ejemplo, los pacientes, los taxeros que pasan muchísimo tiempo sentados, pueden llegar a inflamar este músculo, pueden llegar a contraerlo, o incluso los pacientes que trabajan en delivery, en moto, pueden llegar a desarrollar esta enfermedad. ¿La edad tiene que ver, doctor, también o no? Puede ser predisponente, pero por lo general esta ciática falsa se desarrolla por la ocupación de los pacientes o por algún sobreesfuerzo que el paciente haya tenido. Incluso si muchas veces el paciente refiere a que se cayó, que tuvo un accidente, pero este dolor el paciente lo refiere en la columna. ¿Por qué? Porque este músculo viene irradiado desde la columna, su nacimiento es de la lateral a la columna y llega hasta la parte glútea. Cuando el paciente refiere dolor en la columna, nosotros palpamos en la inspección, pero hay un punto gatillo, por así decirlo, en la parte glútea. Nosotros apretamos ahí y el paciente no sabía, por ejemplo, que tenía este dolor ahí hasta que nosotros lo activamos. Incluso hay ejercicios que los ponemos a hacer para ver si este problema viene directamente de la parte ósea, desde cualquier vértebra de la columna lumbar, o está haciendo una ciática falsa, o viene desde la parte glútea. Pedimos al paciente que levante el pie, que se agache, que marche, y depende dónde siente el dolor, es que nosotros sabemos dónde, o si es una ciática falsa o si es una verdadera ciática que está teniendo. Ok, quiero invitar a nuestra audiencia que pueda comentar nuestra transmisión en Facebook. Estamos en vivo como Canal 10 Nicaragua. Si quiere ganar consultas también puede hacer su comentario y llamarnos a lo interno al 2222-7808, y con todo gusto vamos a retomar esa consulta que usted nos haga y que pueda aplicar a los tratamientos de Clínica de Medicina Oriental Altamira. En el caso de las embarazadas, doctor, ¿pueden sufrir de este tipo de situaciones, de ciática falsa? Las embarazadas pueden, depende también la edad de que ellas tengan, pero sí pueden llegar a sentir lumbalgia. Por lo general las embarazadas lo que desarrollan es lumbalgia, un dolor agudo
en la parte baja de la espalda, pero este dolor es por el sobrepeso que ellos tienen. Recordemos que ellas están cargando otro peso que no es el de ella. Entonces, por lo general, sí desarrollan esta enfermedad. Muchas veces, si tienen algún tipo de antecedentes, pueden llegarla a desarrollar. Pero este problema viene desde la columna. Cuando tengan alguna mayor edad, dentro de 10 años, por así decirlo, pueden desarrollar verdaderamente una ciática, porque ya viene el antecedente desde la columna. Las embarazadas lo desarrollan por un problema en la columna nada más. En el caso de las damas, ¿el uso de tacones puede predisponer a desarrollar el síndrome piramidal? Puede predisponer también por la mala postura. Recordemos también de que, por ejemplo, una escoliosis, un desvío en la columna, puede llegar a predisponernos una ciática, un dolor lumbar o incluso una ciática falsa. ¿Por qué? Porque los dolores a los pacientes los hace cambiar de posición al caminar. Incluso nosotros cuando llegan a consulta les decimos, se ha dado cuenta que usted está caminando en cluquilla o de frente o un poquito agachadito. Entonces dicen, no me he dado cuenta. Pero esto es por el dolor. ¿Qué pasa? El músculo yace desde la columna y comienza a presentar los síntomas desde ahí. ¿Por qué? Muchas veces por mala postura. Muchas veces los pacientes tienen dolor en la espalda, caminan un poquito inclinados hacia adelante o tratan de hacer joroba, como lo dicen comúnmente los pacientes, pero este dolor inflama los músculos y puede llegar también a desarrollarnos una ciática falsa. Tenemos comentarios. Soy docente y paso todo el día de pie. ¿Tengo riesgo? Pregunta. Puede ser que desarrolle una lumbalgia. Recordemos que no es normal también pasar mucho tiempo de pie, ni tampoco mucho tiempo sentado. Hay que alternarlo, principalmente en los pacientes adultos de mayor de 45 años. Ya hay que estar alternando las posiciones porque esto llega a inflamar los músculos, principalmente de la columna, que es donde nace este problema y después irradia la parte glútea. Ok, tenemos otro comentario. Buenos días, a mí me extrajeron el útero y me pusieron raquidia. Desde entonces el dolor es insoportable en la columna. Ya acudí a terapias, pero aún así persiste. ¿Qué me recomienda? Este problema de la raquidia es bastante común en los pacientes. De hecho, hemos atendido en Clínica de Medicina Oriental Altamira bastantes pacientes posparto que le aplicaron la raquidia, tuvieron su niño, le hicieron la cesárea y queda un dolor muy agudo en la parte lumbar. ¿Y a qué se debe esto? Esto puede ser tal vez una mala praxis de los médicos que la atendieron a la paciente. Entonces inyectaron mal o usaron una mala técnica y comprometieron el nervio ciático. Entonces estos pacientes sufren de muchísimo dolor, que incluso hacen fisioterapia y este dolor no desaparece. Siempre lo recomendable es hacerse exámenes complementarios para ver cuál es el yacimiento del dolor, de dónde es que está viniendo y tratarlo así. Por lo general siempre mejoran, con acupuntura los pacientes mejoran bastante y muchas veces el dolor les disminuye o se les desaparece. Buenos días, tengo 25 años y ya tengo como un mes con ese dolor en el nervio ciático. Nunca me he caído, mi peso es de 130 libras. No sé la verdad por qué me ha dado este tipo de dolor. También tenemos otro comentario, peso 96 kilogramos, cuando llego a mi casa y estoy a punto de descansar, hasta arrastro el pie del dolor. ¿Qué me recomienda? ¿Será que tengo ese síndrome? Nos dice Esther Toruño, necesito una consulta, por favor Esther, marcarnos a lo interno al 2222-7808 y con todo gusto te vamos a obsequiar esa consulta. Dice que ella tiene ese problema. Más comentarios por acá. Mi abuela padece de lo mismo, quiere una consulta. De igual manera, a usted que nos escribe, márquenos a lo interno al 2222-7808. Muy buenos días, mi problema es el siguiente, se me pega un dolor fuerte en la columna, en la parte de abajo, siento unos como pinchazos y después me da dolor en la pierna izquierda. Fui al hospital y solo me inyectaron para el dolor y me pusieron cita hasta en agosto. ¿Qué me recomienda el doctor? Exactamente ese es mi problema, necesito una consulta, tengo 63 años. Buenos días, una pregunta. A mí de repente me da dolor muy fuerte al lado de la espalda baja. ¿Qué puedo hacer? Buenos días, estoy padeciendo de un dolor en el hombro, ya tengo 2 meses y aún persiste. Tengo 57 años, necesito ganarme una consulta. Hola, buenos días. Ayer me dio ese dolor, me comenzó en el glúteo izquierdo y me llegó a mitad de la pierna, pero no sé si fue porque venía mal sentada en la motocicleta o si en realidad ya tengo ese problema o se me va a instaurar ese problema de salud. Es parte de las preguntas que hacen. Esto de la motocicleta me llama la atención.
aquellos pacientes que andan mucho tiempo en motocicleta puede que tengan mayor riesgo. Tienen bastante riesgo porque... Aunque sea de acompañante, porque no anden conduciendo. El problema es de que la columna, recordemos que la columna es un amortiguador, por así decirlo. Como un amortiguador, también de este amortiguador salen bastantes nervios. Cuando hay un golpe, por ejemplo, cuando el paciente va manejando por así y pasa un vado, no lo vio y se golpeó, muchas veces compromete, este amortiguador pinza los nervios y compromete muchas veces los miembros inferiores. Este dolor en pacientes jóvenes es bastante normal. ¿Por qué? Porque los pacientes jóvenes no tienen ninguna enfermedad y no se preocupan, pero el dolor les viene apareciendo gradualmente, incluso en los adultos mayores, que sabemos que sí les puede dar si hacen un esfuerzo. ¿Por qué? Porque ellos vienen desgastando los huesos, vienen desgastando los cartílagos y puede ser que ellos desarrollen esta enfermedad. Pero en los jóvenes muchas veces es porque hicieron algún tipo de fuerza o cargaron algo o tuvieron algún accidente. Siempre es importante saber de que aparte de las punzaciones que se sienten en la parte glútea, el paciente también refiere hipersensibilidad. Hay pacientes de que no toleran el boxer o el calzoncillo, el short, el pantalón, no lo toleran porque sienten que como que agrava el dolor, agrava una sensación que quema o como que arde. Esto viene acompañado de más síntomas también, por ejemplo, torpeza. Hay pacientes que arrastran el pie. Lo importante aquí es tratar en clínica, es ver si es meramente este dolorcito que está viniendo de la columna o si está haciendo una ciática falsa, que por lo general los pacientes jóvenes es ciática falsa en varones porque caminan cartera en la parte trasera. Pero sí es importante saber cómo es que está el dolor ubicado. Es lo que decíamos al inicio, se le pone al paciente a hacer algunos tipos de ejercicio y nosotros ubicamos de que donde no sentía dolor, este dolor se activa. O donde no sentíamos ningún tipo de problema, por ejemplo, los ponemos a hacer sentadillas, donde el paciente va medio agachándose, el dolor se activa, por ejemplo, en la parte lumbar. Ya nosotros sospechamos que tal vez él está teniendo algún problema de hernia o tiene algún desvío o tuvo algún golpe, algún accidente. También recordemos de que cuando somos niños nosotros nos golpeamos la columna. Hemos encontrado pacientes de que corriendo de pequeños tuvieron un accidente fuerte y ya a la edad de 40 años esto viene repercutiendo. Recordemos de que un accidente de esto igual nos puede llegar a activar un dolor con el tiempo. Cuando uno es niño no siente mucho dolor, mucha molestia, hasta que llega a la etapa adulta. Entonces es importante saber cómo es que está apareciendo este dolor, qué síntomas está refiriendo y dónde está apareciendo. ¿Cómo se trata, doctor? Ya usted nos decía algunas líneas generales que siguen a la hora del diagnóstico clínico, que es bien importante ese diagnóstico diferencial, pero una vez que ya estamos seguros que es síndrome piramidal, que hemos valorado todos esos factores, el factor ocupacional, la edad, etcétera, ¿cómo se decide tratar según la causa, imagino, no? Por lo general, cuando nosotros confirmamos que es una ciática falsa, un síndrome piramidal, esto se trata con acupuntura. Se ponen agujas en la parte glútea y esto se estimula. ¿Qué es lo que hace al estimularlo? Relajar el músculo piramidal porque es que está contraído. Hay una contractura muscular en este músculo y es lo que está ocasionando los demás síntomas en la parte de la pierna. Entonces se trata la contractura y el paciente mejora. Cuando nosotros sabemos de que el paciente está teniendo un problema meramente de la columna, nosotros valoramos si podemos hacer quiropraxia y liberar este nervio, pues en este caso el nervio ciático, si es por un desgaste o por Y razón, o una escoliosis, digamos. Pero cuando el paciente es un adulto mayor y tiene una hernia, lo principal es tratarlo con terapia neural o terapia del dolor, combinada con acupuntura o con ventosa. Siempre es importante recalcar a los pacientes que los que están teniendo este tipo de problemas traten de no hacerse masajes, porque una inflamación lo que están teniendo, aparte de este dolor, el dolor limita la movilidad, hace que el paciente cambie de postura y este cambio de postura inflama los músculos también, los músculos de la columna. Entonces, al hacer una presión con un masaje, lo que podemos hacer es una contrafuerza y limitar más el movimiento del paciente. Y la automedicación también, ya no va a hablar de eso, pero hay más comentarios, quiero leérselo, doctor. Buenos días, yo tengo 32 años y padezco mucho dolores fuertes en la espalda baja y hace años me caí y me dio un esguince bilateral de cadera. Yo vendo de manera ambulante café
en un carretón y tengo años de tener este trabajo y me gustaría que por favor me den una consulta porque la necesito y me siento muy decaída. Por favor, mi estimada, con todo gusto se la vamos a obsequiar. Márquenos a lo interno 2222-7808, nos deja sus 2 nombres, 2 apellidos y número de teléfono. Preguntan dónde lo ubican, doctor. Al finalizar vamos a dar la dirección de la clínica. Tengo por acá más comentarios. Tengo 58 años, necesito una consulta porque no aguanto el dolor. Tengo todos los síntomas a los que se ha referido el doctor. Doctor, tengo 30 años y varios meses con dolor en el cuello, en la parte de atrás. Y se me intensifica cuando me duelen también los pies. ¿A qué se debe esto? ¿Será que paso mucho tiempo de pie? Más comentarios. Buenos días, tengo 33 años. Hace 2 meses me pusieron 2 raquidias seguidas y me duele mucho la columna. Me hormiguean los pies. ¿A qué se debe eso? Buenos días, doctor. Muchas bendiciones. Les saludo desde El Rama. Saludos para la gente linda que nos ve por allá. Junior Duarte, saludos para vos. Buenos días, tengo 31 años. Soy bailarín y en una ocasión me dio pesadez en las rodillas hacia abajo, como que tenía las piernas atadas, incluso los pies. ¿A qué se debe esto? Soy una persona activa que todo el tiempo está físicamente activo y constante en los ejercicios y en la disciplina que practico. Doctor. Son demasiados casos los que nosotros podemos llegar a observar y de hecho sí, recordemos que cuando nosotros sintamos un dolor, tratemos de abordarlo de manera pronta, de una forma bastante rápida, visitar al médico porque estos dolores vienen agravando. Nosotros lo sentimos de una manera sutil y posteriormente a los 15 días o un mes, ya este dolor es agravante, incluso es limitante, el paciente no se puede levantar de la cama por este gran dolor que tiene. Siempre recordar de que estos dolores o estos tipos de problemas en las piernas y dolor en la columna es tratable. Por lo general, esto se trata con terapia porque la medicina muchas veces no llega. Entonces, y preguntaba el paciente, dice 31 años, bailarín, ¿por qué si es activo le dan este tipo de dolores? Sí, un paciente activo, pero él refería que tenía un esguince, creo. No, el anterior, era el esguince bilateral de cadera. Esto muchas veces se debe a las malas prácticas también, tal vez hay movimientos bruscos. Recordemos que los bailes también comprometen la columna y este nervio, la inervación de este es meramente desde la columna. Entonces hay que ver cómo el paciente activó este dolor. De hecho, en los gimnasios a veces cuando levantan mucho peso pueden activar este tipo de situaciones, ¿no? Los pacientes de gimnasio son los que más lo activan porque si recordemos de que los pacientes de gimnasio hacen una hipertrofia muscular cuando o inflaman el músculo, lo contraen cuando están haciendo ejercicio, que ese es el fallo que le dicen. Pero muchas veces cuando lo comprometen demasiado, este músculo no relaja. Después de llegar al fallo, este músculo tiene que relajar y cuando muchas veces este no relaja y queda contraído, es ahí donde comienzan a sentir la torpeza. Hablemos de las consecuencias de la automedicación, doctor, que esto es bien importante. A veces nos tomamos un analgésico y decimos, ya se me va a pasar. Es importante no automedicarse. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos estamos enfrentando o puede llegar a activar este dolor una hernia, por ejemplo, que es un caso bastante grave. Ya cuando la columna desarrolla una hernia o se hernió el paciente, es un proceso bien grave porque no hay una devolución, por así decirlo. El paciente hay que tratarlo y buscar cómo ayudarle. La hernia no se le va a quitar, pero el síntoma sí se le va a disminuir. Entonces es importante no automedicarse. ¿Por qué? Porque el dolor lo van a ir bloqueando y después el cuerpo no va a aceptar estos tipos de medicamentos hasta que el paciente tiende a arrastrar el pie o a sentir demasiado hormigueo. De hecho, hay pacientes que se automedican y van a la farmacia y compran una pastilla, por ejemplo, para el colesterol o para el ácido úrico, que no tiene nada que ver con los síntomas que están presentando, pero ellos creen que el ácido úrico muchas veces o la circulación, porque lo confunden por el ardor que da este síntoma. Entonces también, es importante. A veces pueden confundir también con neuropatía diabética. Lo confunden con neuropatía, es que lo confunden con bastantes cosas. A veces dicen que son los triglicéridos y cuando nosotros hacemos la inspección nos damos cuenta que es su columna o que es el músculo piramidal que lo está afectando. Gracias, doctor, por habernos acompañado, su recomendación de cierre y la dirección que nos están pidiendo. ¿Dónde lo ubican? Los invitamos a que nos visiten en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco, 1 cuadra al sur, 4 cuadras arriba. Pueden escribirnos al WhatsApp 5711-8806, que con gusto se les atenderá. Gracias, doctor Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira. A usted por su participación y confianza. Muy agradecidos como siempre acá en Acción 10 en la mañana. Regresamos en breves instantes. Quédese con nosotros.